Muy buenas noches a todos. Hubo así como un amague de conexión por un temita de conexiones. Así que acá estamos. Se escucha bien, todo perfecto. Levántenme pulgares, pongan corazones, hagan lo que quieran. Mi nombre es Pablo Valente. Estamos esperando a un amigo. Buenas a todos los que se van conectando. A Fabricio Bagliarini, un genio total, tiene una cabeza enorme. Y hay tanto para hablar hoy y en este momento. Así que Fabri en cualquier momento se está conectando. Ya saben, el espacio es Somos Uno. A veces vamos moviendo un poco de horarios. Antes era a las 6, después a las 7. Fuimos a las 11:30. Ahí está Fabri. Y después nos volvimos a las... vamos a transmitir. Porque ese señor que se va a conectar ahora se levanta a las 5 de la mañana y me dijo, me estás matando, Pablo, me estás matando. Pueden seguirme ahí abajo. Pablo J. Valente, bienvenido. Por fin la cultura acaba de llegar a esta cuestión. La ciencia, por fin. ¿Cómo andás? Bien, tanto tiempo. Nos conocemos hace varios años. Nos vimos una o dos veces. Él ha participado en un documental que en un momento casi entra en Tecnópolis TV. Ah, es verdad, ¿te acordás? Es Sí, sí, así. sí. Sí, que aparte mi cámara, en ese momento cuando trajo el video, le dije, ¿era necesario que se viera toda la cocina de Fabricio atrás para un Sí, documental? es horrible la toma, ¿no? Para un documental sobre el arte, lo que estamos haciendo es lo menos artístico del mundo. Ya estaba, había que presentarlo, lo editamos y salió así. Bueno, ahí nos conocimos con Fabricio, aparte soy amigo de su hermana, y los dos comparten también lo que estudiaron, ¿no? Que Con la la parte de la, farmacéutica, así sí, que sí, comparten ahí la medicina, la biología y todo junto. Pero no vamos a sí, hablar de Connie, que ya bastante tiempo ocupa en las redes con sus locuras varias. sí. Fabri, bueno, en este espacio, en verdad, cuando te contaba y te convocábamos, era, para mí está bueno siempre tener a personas que nos van a contar, que nos van a mostrar, que nos van a enseñar, que van a transmitir información, conocimientos, que van a desasnarnos de muchas dudas. Así que bueno, se acaba en este momento el vivo, seguimos con otra cosa. Bueno, y como te convocaba, es un momento muy especial para nosotros, ¿no? Para toda la humanidad, donde por lo menos nuestras generaciones no tienen recuerdos de un momento en la humanidad, del planeta entero, de algo que convoque a todos, ¿no? Que todos nos iguala. Entonces, este espacio que Somos Uno, que tiene que ver con no hay religiones, no hay países, no hay fronteras, no hay sexos, todos somos de verdad lo mismo, después nos separamos porque el humano tiende a hacer separaciones y nos engancha una pandemia donde nos junta a todos otra vez. Lo que nosotros queremos separarnos y el universo y el planeta dice, chicos, es otra cosa, la verdad es otra cosa. Bueno, como científico, como biólogo, ¿cómo te impacta esto? ¿Cómo te llega? O sea, creo que va cambiando todo a medida que pasan los días. O sea, creo que me cuesta como analizarlo desde afuera. O sea, al principio creo que lo podía como analizar, me podía como ir de mi perspectiva y analizar todo desde otro lugar. Cada vez que pasa el tiempo me cuesta más, o sea, estoy como cada vez más involucrado. Me parece que es raro hacer un análisis hasta científico o médico de algo que te involucra. O sea, estamos todos metidos en esto. Entonces, todos corremos el mismo peligro, todos tenemos parte de la responsabilidad, todos creemos que, o sea, que la culpa la tiene otro, que fue un destino. O sea, todos estamos metidos en el mismo problema. Entonces, digo, desde ese lugar los análisis que a veces tengo son muy sesgados, o sea, están muy relacionados a una visión chiquita, que encima se cortó, porque todos estamos o sea, la mayoría de las personas están en una situación un poco habitual, que es en sus casas, sin los contactos habituales, nos informamos distinto, o sea, vemos, yo trato de no ver la tele, estás en redes sociales, donde también las redes sociales tienen como sus particularidades, entonces digo, puedo opinar, pero hay que tomar todo con muchas pinzas en estos momentos. Digo, es un momento rarísimo, como vos decías, me parece que nadie pensó que esto iba a suceder. O sea, si bien es probable que sucedan estas cosas, uno no quiere pensar que va a vivir una situación así. A veces yo estuve como 3 meses prácticamente sin salir de mi casa. O sea,
realmente cuarentena full total, y la primera vez que salí, después de esos 3 meses, era una película para mí, ¿no? O sea, estaba viendo una película y me costaba entender que esa era la realidad de mi barrio, que la gente estaba en esa situación. Entonces digo, tenemos una visión muy surrealista y creo que las opiniones que yo puedo llegar a tener, o sea, hoy son más de un humano que de un científico. O sea, más allá de que se rompieron, para mí se rompió toda la estructura que había de un montón de cosas. O sea, se rompió la estructura científica, se rompió la estructura médica, o sea, se quemaron un montón de papeles que teníamos. De golpe lo que se hacía en 3 años o en 10 se está haciendo 6 meses. Eh, y creo que y depende cómo vaya a terminar esto, las consecuencias pueden ser distintas. O sea, yo siempre tengo como mucha esperanza de que nos quedemos con cosas buenas, o sea, que esta situación definitivamente nos va a hacer mejores, básicamente porque si llegamos hasta acá y generamos esto es porque algo veníamos haciendo bien, o sea, estábamos haciendo mierda algo. O sea, si no, no hubiésemos llegado a esta situación, más allá que hay mucho azar y lo que sea, bueno, hay como un conjunto de cosas que sucedieron para que estemos en esta situación. Así que bueno, esperemos aprender de eso. Me están pidiendo que saque los comentarios para que te quieren ver Ah, bastante más. no pierden nada a esta No hora. recuerdo cómo sacar los comentarios en Instagram. Si me lo dicen yo en 2 segundos lo saco y no tengo ningún problema, ¿eh? Yo empiezo a tocar y puedo llegar a mandarme la cagada. Si no, Yo no tengo idea, no, tengo cero no experiencia trabajo, en... no nací. Así que, bueno, chicos, bánquenlo porque puedo llegar a eyectar a Fabricio, puedo llegar a volar yo también, se apaga No la pasa biología. nada. Es así. Después, igual, cuando lo subimos al IGTV de la bioguía, no están los comentarios, porque al Claro. hacer el download ya ahí lo van a ver a Fabri con los lentes. Si hoy tiene auriculares diferentes, no los de mandar Exocet, a otro plano. Bien retro. Eh, es una gran oportunidad para todos, ¿no? Es una gran oportunidad para reencontrarse también con un montón de cosas que a veces uno pierde en el trajín de la vida y en correr siempre atrás de una zanahoria que uno mismo se pone, y esto que decís, miro poco la tele porque amamos la tele, de hecho los dos laburamos en medios, pero también eh, el exceso de información nos quema la cabeza, entonces es un momento para reencontrarse con las cosas más básicas del humano. Yo siempre tengo una teoría que el humano en un momento olvida que hay una parte animal que tiene y la aniquila, y este es un momento muy instintivo también, ¿no? Para reencontrarnos con cosas que nos gustan de verdad, quienes somos de verdad, no de lo que nos dicen, lo que escuchamos, lo que nos venden, quienes somos de verdad. Sí, yo hago una cosa que me salió un poco como una necesidad de ver otra realidad positiva a la que yo tenía, porque uno normalmente en la vida anterior a esta situación, o sea, se encontraba con distintas alegrías de otras personas, o sea, che, me encontré con tal, no sé, fue papá, consiguió trabajo, o alguien viene y te cuenta, vine de viaje, estoy contento por esto, tengo novia, tengo no sé, algo. O sea, tiene como un montón, hay un montón de inputs positivos en la vida que hoy, como lo que vos decís, o sea, tenés tanta información y estás tan preocupado en un foco que hiciste, o sea, destruiste todos los conectores de cosas buenas que te llegaban. Y armé los domingos a la noche, que es un horario y un día de mierda, como una sección que se llama Contame algo, o sea, contame algo lindo. Y realmente, o sea, gente que yo no conozco, que le pasan cosas tan boludas como las que me pasan a mí, o sea, no sé, estuve en el balcón, me quedé viendo al sol, hice una pastafrola, llamé a mi papá, que hace un montón que no hablaba 2 horas por teléfono con mi viejo, estoy viendo crecer, no sé, en 4 meses vi más a mi hijo que en, que en 5 años. O sea, hay un montón de cosas que antes las considerábamos como menores o como un parte de la vida, que hoy las valoramos y estaban buenas y no las veníamos viendo. Entonces, yo siempre me quedo como una idea, o me encantaría que esa idea sea cierta, pero que esta situación sea como una especie de colador, viste, que te vas quedando con lo importante. O sea, hay un Tamizar, montón hay que de... tamizar, Claro, hay que o tamizar. sea, había cosas que yo qué sé, hoy me importan cero, ¿entendés? O sea, y capaz que hace 6 meses era, wow, qué importante, hoy lo importante pasa por otro lado. Digo, así que desde ese lugar siempre tengo como una cuestión de esperanza y me levanta mucho escuchar a gente
que le pasan cosas lindas dentro de esta situación. O sea, esto es la vida. O sea, no es que cuando dice no, esto no es vida, nada, es tu vida, es así, hay mil cosas que están buenas, mil cosas que no, y antes tampoco era que era la panacea. O sea, no es que la vida que teníamos era absolutamente genial. No, y aparte también nos habíamos olvidado de estas cosas simples. Esto que vos decís, veo a mis hijos más en estos 4 meses que a lo largo de los 5 años que ese nene tiene, cómo uno puede identificar como algo válido, que algo que está bien y algo que debe ser así, no ver a alguien con el cual convive, o sea, alguien que es parte de uno, la proyección de uno, y que es normal no verlo. Y que yo entiendo, porque tengo amigos que están viviendo pareja y tienen sus hijos en un departamento de 3 ambientes y me dice, a veces quiero hacer tales Ah, cosas y sí. tirarme con un trampolín, porque es muy complejo, porque nos encontramos con nuestras miserias, salen un montón de ego, peleas, hay que acostumbrarse a convivir de otra manera, y los niños, cuando son chiquititos, también son muy intensos, y cuando estaba 24 horas por día, 4 meses, querés Sí, sí, sí. juguetearte. Pero empezás a sentir la vida desde otro lado, empezás a sentir que de verdad este es el propósito, el de estar con la gente que uno elige, la gente que uno quiere, las cosas que proyectan, ¿no? Para que proyectamos para adelante. Y que hagas una sección que es contarme algo lindo y explote la sección, porque la he visto, porque explote, es qué atentos estamos a estas nuevas cosas que redescubrimos. Sí, yo descubrí una cosa muy simple, que antes yo preguntaba, hola, ¿cómo estás? Y era como parte de él, un saludo, ¿entendés? Era como una imposición. O sea, no me importaba cómo estás. O sea, me importaba para iniciar una conversación. Y hoy realmente cuando uno le dice al otro, ¿cómo estás? Es porque está preocupado por el otro. O sea, piensa mucho en el otro. A mí no, nunca me pasó de tener, o sea, en los últimos años, digo, tengo un montón de trabajo y tengo poco tiempo y todo eso, pero hoy me tomo el tiempo como para mandarle un mensaje a mis amigos, che, boludo, ¿cómo estás? O sea, y ese cómo estás no es hablarme de cualquier cosa, o sea, ¿qué te está pasando? Charlemos de algo, o hablemos de unas vacaciones que tuvimos hace 5 años y nos cagamos de risa un rato, pero hay un interés distinto del que teníamos, por lo menos por el núcleo más cercano a uno. Y creo que también me parece que vamos a tender a valorar todas las cuestiones que están relacionadas con lo natural, digamos, o sea, con el entorno nuestro. O sea, es un gran momento como para poder decir, ok, esto lo veníamos haciendo, bueno, sospechábamos que estaba mal, ok, sí, está mal. ¿Entendés? O sea, corroboramos que sí, sí, lo que veníamos haciendo, pensábamos que era una cagada, sí, realmente es una cagada. O sea, y pensábamos que iba a ser dentro de 100 años y no, es ahora, ¿entendés? Y el 2050 es pasado mañana. Entonces, todas las cuestiones que tenían, a veces, o sea, el tiempo ese que tenían los políticos de decir, ok, yo me mando un moco con el medio ambiente, pero no lo voy a ver en mi gestión. O sea, ya fue, listo, firmo esto. Con tal esto va a pasar dentro de 100 años. Y no, hoy te mandás una cagada y el problema lo tenés pasado mañana. Si estamos tan, o sea, el planeta está tan agotado, digamos, que cualquier gotita que vos le pones de más, todo rebalsa. Entonces, digo, desde ese lugar también es una bofetada, che, humano, reaccioná. O sea, y no es por ahí, es por otro lado. ¿Cómo decidiste ser biólogo? Mal, de la peor manera. Quise estudiar arquitectura, me fue hiper mal y despechado por Se la re carrera. parecen, es re parecida. Arquitectura y ser biólogo es lo mismo casi. Estaba en cercanos, en la facultad, o sea, en Ciudad Universitaria están los pabellones al lado y quería ser arquitecto, porque mi papá es arquitecto y me encanta la arquitectura, pero era horrible, horrible, la estaba pasando, tenía un montón de amigos, pero la estaba pasando re mal. Y me frustró una materia y dije, no, quiero hacer otra cosa. Y salí, te juro, o sea, salí de un final que me dio mal y miré la facultad y dije, voy a estudiar lo que se estudia ahí. ¿Y qué hay? ¿Qué hay? Biología. Sí, me copan los videos. A mí me gustaban mucho los documentales, pero no sabía qué carajo hacía un biólogo. Me encantaban los documentales. Pero capaz que era documentalista, no era biólogo. Eh, y hasta tercer año más o menos no tenía idea de lo que hacía un biólogo, no tenía idea de lo que hacía un científico. De hecho, cuando una vez fui a ver, me acuerdo que yo iba para que te firmen la libreta de un final y había un alumno, un compañero mío que le decía al profesor, no, póngame 10 porque yo necesito sacarme una beca. Y yo digo, ¿qué? O sea, yo tenía un 7 pedorro y este tenía 9 y quería 10.
y decía, ¿qué piensa en una beca? ¿Beca para qué? O sea, yo ni sabía que después de la carrera se concursaba por una beca, o sea, inconsciencia total. Y creo que por eso no disfruté tanto la carrera como ahora disfruto, o sea, hacer ciencia, digamos. Así que fue de casualidad. Yo quería ser arquitecto. Para, Mira, le iba a preguntar dentro de un rato, porque siempre me anoto algunas cosas, pues después me empiezo a olvidar, y vamos a hablar de la memoria y del estrés y la memoria y todo. ¿Cómo te llevas con la parte espiritual? ¿Cómo te llevas vos, tu parte de ciencia, con la parte espiritual, con Dios, con algo, con una energía, con... Me llevo mal, o sea, tiendo a como a rechazar eso, digamos, o sea, todo ese mundo. Eh, es mal la respuesta que te di. O sea, no me llevo mal, no me llevo directo. O sea, es como que, no sé, es como que te digan, no sé, che, ¿te gusta el jazz? Y no sé, no lo escuché nunca. Capaz que está buenísimo, pero nunca me puse a escucharlo. Digo, me parece que no me llegó. Entonces, digo, hay temáticas que no es que no me interesen o que las rechace, sino creo que no me llegó alguna, o sea, algo. Sí, cuando me pongo a pensar en cuestiones existenciales, ¿sí? No sé, tengo amigos que son físicos teóricos y me hablan del universo y de un montón de cuestiones que tienen que ver con cosas que van mucho más allá de vos, digamos. Y sí me agarra como, no me agarra como una angustia existencial, sino todo lo contrario, me agarra como una tranquilidad. O sea, y me invento como fantasía falopa de pensar, ok, o sea, todo mi cuerpo y todo tu cuerpo y el cuerpo de ese perro y de esa pared, en un momento fuimos una sola cosa cuando se formó el universo. Entonces, boludo, es re flashero que somos parte de un universo que va descomponiendo y se va transformando en otras cosas. Entonces, me armo todo como explicaciones sin tocar la parte espiritual. Y ponele, si yo me pusiera muy espiritual, podría decir, y algunos que están del otro lado conectados podrían pensar lo mismo, algunos podrían pensar que soy un idiota. ¿Quién pensás que te dijo mirá para allá y en ese pabellón estudia biología? ¿De dónde está? ¿Quién te empuja a eso? Y yo Porque creo por que ahí le está dando más a mucha gente. Tenés una gran colaboración en el mundo siendo biólogo y abriendo las cabezas y ayudando y acompañando. Alguien por ahí le dijo, mueve la cabeza para allá, flaco. sí, yo creo mucho en el azar. O sea, creo mucho en que hay muchas situaciones de azar eh, y a veces, digo, después construyendo un poco estas ideas a partir de lo que fui aprendiendo en la carrera, estudiando la memoria, o sea, uno empieza como a hilvanar, o sea, o sea, intentar entender la historia de cada uno, o sea, lo que vos decís, o sea, no es que llegaste de casualidad a esa situación, fue como un montón de puntos que transcurriste antes y cuando yo te digo, che, no sé, me encantaban los documentales, yo después me avivé que empecé a hacer cosas en tele o en el radio cuando jamás había imaginado que yo iba a estar en un medio de comunicación, pero algo me gustaba de eso, ¿entendés? Entonces digo, hay un montón de, como te decía, de input conscientes, digamos, o sea, no, ni siquiera quiero hablar de la inconsciencia, pero hay un montón de cosas que te ingresan y que uno no tiene mucho registro, y después, o sea, en tu cabeza esa red se va armando de una determinada manera y esa red hace que de golpe generes determinadas elecciones. A mí una de las cosas más fascinantes, o sea, uno de los estudios más fascinantes que tienen que ver con el libre albedrío, que acá quizás podemos tocar bastante, o sea, hacer un paralelismo, o sea, hay muchos estudios que indican que cuando vos sos consciente de una decisión, tu cerebro ya lo decidió 20 Ah, milisegundos antes. Entonces, digo, ¿por qué lo decidió? Ok, mi cerebro soy yo, pero ¿por qué no me avisó al mismo tiempo? O sea, ¿por qué me está convenciendo de algo? O sea, yo quería ir para allá, pero en realidad él eligió ir para allá. Entonces, digo, desde ese lugar hay como una intencionalidad que no manejamos, ¿sí? Y no sé qué carajo es. ese porcentaje que el subconsciente ya tiene como definido como parámetros normales, ¿no? De que yo voy a tomar un mate, yo ya sé el gusto del mate, conozco el mate y hay algo que me dice el mate te gusta y no le agarro el rechazo. Eh, ¿Qué porcentaje de errores tiene ese subconsciente que está decidiendo? Porque a veces hay una pelea entre ese subconsciente y lo que yo quiero hacer realmente, ¿no? La duda puede ser ese intermedio. Sí, yo creo que
Qué pregunta difícil. Eh, creo que la duda es un ejercicio enorme que no nos permitimos, o sea, hacer todo el tiempo, porque nos encallaríamos todo el tiempo. O sea, si yo estoy constante dudando, o sea, nunca avanzo. Pero por otro lado, cuando no tenés dudas, o sea, cuando crees que todo es para un mismo lado y no te planteas nada, también sos muy vulnerable a comerte cualquiera. Es como Entonces, muy digo, temeraria la situación, ¿no? Es inconsciente en algún punto también el no buscar, no dudar a ver si el camino era el correcto. Y bueno, puedo seguir el mismo, ¿eh? Pero claro. chequear un poquito. Sí, 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 absolutamente. Yo creo que tenemos que construir o sea, desde la escuela, o sea, quiero tocar un tema quizás que está más relacionado con lo que estudio, pero digo, desde el colegio siempre nos enseñan las respuestas, no nos enseñan a preguntar, ¿sí? O sea, siempre tenemos que tener respuestas. Y de eso, o sea, de esa cagada que nos mandamos de chiquito a nivel educativo, es lo que hoy sufrimos en la actualidad. O sea, le pedimos a alguien que nos dé una respuesta. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a haber tal cosa? Y en realidad lo que tenemos que saber es que toda nuestra vida es vulnerable y todo el tiempo estamos en una constante pregunta. O sea, todo el tiempo nunca sé cuánto voy a vivir, de qué me voy a morir, cualquier cosa me va a poner contento. El tema es que no somos conscientes de que somos vulnerables, no nos copa pensar que somos vulnerables. Entonces siempre estamos buscando afirmaciones y nunca estamos atravesando placenteramente la duda. Y en realidad todo es incierto, ¿sí? O sea, o muchas cosas son inciertas. Entonces digo, tenemos que fomentar el valor de la pregunta por sobre la respuesta. O sea, la respuesta inmoviliza, porque si a vos te dicen es así y punto. La duda, o sea, te hace caminar más, te hace avanzar. O sea, lo desconocido te hace buscar más. Entonces digo, desde ese lugar a veces cuando dicen, no, una vez me dijeron una cosa y después me dijeron otra, así no puede ser, no le voy a creer a nada. No, al revés, si te dijeron una cosa en un momento y después existe otra cosa, es que algo se modificó, que avanzó ese conocimiento y eso es recontra mega saludable. O sea, el No, y pensamiento mágico es puede ser que la persona también haya evolucionado, se haya dado cuenta hasta que estaba obvio, errada, que te esté contando la realidad o que te muestre la realidad o lo que acaba de descubrir ahora, y no hay que crucificar a alguien por el cambio de opinión. Está muy mal claro. visto el cambio de Sí, opinión. sí, sí. Está mal visto, está bien, a veces podemos poner políticos, ¿no? Y un montón de gente Sí, sí, conocida sí. que La cambia de opinión. hipocresía. Claro, y siempre chocamos contra la pared. Todas las opiniones que nos dan son para que nos estrolemos contra una pared. Ahora, dentro de un círculo de personas que tienden a buscar un bien común, el cambio de opinión es algo para prestar atención, porque si nosotros valoramos a personas y la verdad dicen, no, mira que me di cuenta que es esto, está bueno la atención de todos para ver si esa nueva teoría es la real. ¿Cómo afecta el momento de la vulnerabilidad a todas estas creencias que tenemos? Cuando estamos, yo puedo seguir con esto, y te pasa algo como el COVID, donde vos decís, ok, no sabía nada, no entiendo nada, estoy absolutamente vulnerable a todo lo que pensé que era indestructible. Claro. Sí, a mí me da la sensación de que en el ámbito científico, a veces me dicen, no, vos estás muy tranquilo, o sea, o transmitís tranquilo, o sea, generás cierta tranquilidad, o lo que o sea, alguna cosa por el estilo, todo lo contrario, yo soy una persona hiper nerviosa, lo debo ocultar bastante bien. Digo, pero en el No, ámbito igual por científico, cómo te estás moviendo todo el tiempo, no lo estás ocultando mucho a por charla. eso, o sea, soy bastante temerario en ese sentido, pero a lo que voy es que, digo, en el ámbito científico casi siempre sabes que algo no va a dar, ¿sí? Entonces siempre estás preparado para moverte de ese lugar. Entonces nunca estás seguro de este resultado. A mí me gusta mucho, la peor frase que te pueden decir en una pandemia, pero me gusta mucho jugar con el pensamiento de, che, ¿qué onda si no hay vacuna? ¿Sí? Ok, ¿qué onda? O sea, pueden no haber vacuna. Eso es un pensamiento real. O Sí, sea, porque están ¿por qué tirando no? datos en 15 días, un mes, están Claro. apostando al Kini 6, están tirando al Ah, y Kini. es, Y si no pasa, sí. Claro, y si no pasa, digo, tenemos que vivir igual, o sea, tenemos que encontrar otra manera. Entonces, cuando vos te enfocás mucho en una cosa, o te hacen enfocar mucho en una cosa, estás perdiendo el tiempo en otras opciones. Entonces, digo, empecemos a explorar otras opciones, aunque no suceda, porque ¿qué pasa si sucede? Perdimos todo este tiempo. Entonces, digo, desde ese lugar uno está ciertamente entrenado a
saber que existe una hipótesis, pero que esa hipótesis puede ser rechazada y que tenés que tener ya otras 10 para probar, porque si no perdiste el tiempo. ¿Sí? Entonces, digo, desde ese lugar creo que somos muy fáciles de enfocar, o sea, te dicen, che, mira para allá y vos mirá para allá, o sea, si vas a la esquina, bueno, ahora no hay nadie, pero si en un lugar, en un momento con mucha gente, hay una persona mirando a un balcón, a los 10 segundos hay 100 personas mirando y nadie se preguntó qué carajo están mirando. Entonces digo, somos muy fáciles de guiar, ¿sí? Somos como un gatito siguiendo un rayo láser. Entonces digo, desde ese lugar, ciertas personas que tienen cierta experiencia en otros ámbitos dicen decir, ok, ustedes miren para allá, pero empecemos a pensar otras opciones. Y es lo que le pasa en algún punto al planeta, ¿sí? O sea, hay personas que de golpe tienen como saltos de pensamiento totalmente disruptivos y decís, che, ¿cómo se te ocurrió esto? Y bueno, porque no estaban mirando el punto que estábamos mirando todos, estaban mirando para otro lado. O sea, la gente esa que piensa como por fuera de la caja. Y No bueno, es tan necesitamos. lineal, no es tan lineal como nosotros. O sea, hay otras opciones posibles. Sí, 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 no sé cómo carajo piensa esa gente, pero bueno, hay gente que tiene la particularidad de poder moverse de ese lugar y mirar para otro lado, y bueno, esos son esas mentes brillantes que todo el tiempo necesitamos para que nos puedan sacar, nos puedan dar otras resoluciones, no tan las básicas que tenemos. ¿Qué pasa con nuestra memoria en momentos tan estresantes y tan intensos como este, ¿no? Donde hay una sobreinformación, no solamente en los medios, sino hasta en casa, porque obviamente vos apagás toda la tele y a los 15 estás en silencio con tu familia. Pero a los 15 minutos no estás hablando de otra cosa que no sea esto. Entonces hay una Eso es, sobreinformación eso es inventando hipótesis. terrible. Y la cabeza es como tan burnout todo el tiempo de que te Sí, levantás. ¿Qué sí. pasa con ese estrés, con esa memoria, con la concepción de las cosas en nuestra cabeza? Sí, yo tengo como una idea. El año pasado yo escribí una nota para Filonews, una nota que tenía que ver. Hubo un mes que todo el mundo decía, este mes no se pasa más. O sea, no me acuerdo cuál era, si octubre, yo qué sé, era como, boludo, es chicle este mes. O sea, porque no puede ser que no se pase. Y el mes pasado pasó rapidísimo. O sea, la percepción del tiempo. O sea, si bien el tiempo es relativo en determinadas condiciones, el tiempo que percibimos nosotros es bastante lineal. O sea, el tiempo que digo yo, el tiempo que digo vos, si miramos el reloj, es exactamente el mismo. Pero ¿por qué estamos percibiendo el tiempo de distinta manera? Y eso tiene mucho que ver con los recuerdos. O sea, tiene mucho que ver con lo que procesamos. O sea, para que vos puedas calcular el tiempo y que puedas entender que pasó cierta cantidad de tiempo, necesitas fotos de una situación. ¿Sí? O sea, necesitas sacar un montón de fotos. Si vos a la mañana vas en subte, después a la tarde te tomas un café con un amigo, después vas al laburo, después volvés en bondi, después vas a jugar al fútbol, después de ese día tenés un montón de fotos distintas. El problema es cuando todas esas fotos son iguales, ¿sí? O sea, hoy tenemos fotos de nuestra vida de los últimos 4 meses que son muy parecidas. Entonces, por un lado, digo, eso nos afecta terriblemente, no solamente a un montón de cosas que tienen que ver con el encierro, sino afectan o sea, a las cuestiones básicas de percibir cuánto tiempo pasó. O sea, por un lado, si vos me decís, ¿qué recuerdos tenés de la pandemia? Casi ninguno, porque todos mis días fueron iguales, ¿sí? No es que tengo, che, no sé, el mes Por ahí pasado las me primeras pasó. 2, 3 semanas fueron las Sí, picantes. Sí. tal cual. Después en el medio hay un gap, ¿viste? Y eso es estrés también. O sea, si a mí me dicen, che, o sea, ponele que se resuelva esto X mes, agosto, septiembre, cuando sea, ¿sí? O sea, por un lado voy a decir, ok, esto fue infinito, ¿sí? Pero por otro lado voy a decir, che, boludo, pero no pasó nada, ¿entendés? O sea, hay una protección que tiene el cerebro de que estos momentos de mierda, que no pasa nada, pasarlos en el tiempo. O sea, se pasó a mí el año se me pasó rapidísimo, pero se me pasó rapidísimo porque no hice nada distinto, ¿entendés? Entonces, digo, eso, o sea, no estamos, entre comillas, seteados para ese procesamiento. Entonces, digo, eso afecta bueno, la situación del estrés cotidiano, lo que sea, afecta un montón de parámetros. O sea, hay muchas personas con ansiedad, con falta de sueño, todos estamos igual. Es preocupante, poner, yo estos días tuve una sensación, me preguntaban, cómo te sentís? Me preocupa haberme acostumbrado. Me preocupa el decir, bueno, el día sé cómo va a venir, laburo, computadora, el celular, me siento, voy al jardín, vuelvo, uy, hay sol, qué lindo, voy al sol un rato. Me preocupa el que esté pasando así todo tan
y que no me importe. Antes era, no la soporto más, y digo, y me dice, no, pero no tenés que estar preocupado. No, me está preocupando que para mí ya es normal, porque estoy aceptando un grado de locura que puedo ya estar teniendo y que no me estoy dando cuenta que ya es un hábito. O sea, me tendría que preocupar por esta normalidad que No, tengo. o sea, lo que pasa, bueno, hay varias teorías o hipótesis que es, no sé, lo de la cabaña, ¿viste? La gente que está tan cómoda en un lugar que, o sea, se armó como un microclima ahí de laburo y de percepción que acomoda su estrés y después no quiere salir. Que eso también, o sea, eso sucede y creo que también es una cuestión de supervivencia, de acostumbramiento. Pero digo, cuanto uno más pueda disfrutar del entorno que está viviendo, mucho mejor, ¿sí? O sea, podemos, hay miles de situaciones espantosas que está viviendo un montón de gente. O sea, hay mucha gente que está sin laburo, hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que tiene miedo. O sea, yo tengo amigos que dieron positivo y si bien no tuvieron nada, o sea, la cabeza te come porque empezás a recordar o sea, todos los informes que viste, o sea, todo, todo lo que no No, le porque diste aparte tanta de todos los bola. informes hay muertos, entonces nadie dice que vos Claro. podrías no ser uno de ellos. Entonces, digo, nunca estuve, no sé si todo el mundo le pasó, pero la mayoría de las personas nunca estuvimos enfermos de una enfermedad que si bien en un porcentaje muy bajo, te podía matar. Entonces, esto se generan picos de estrés gigantes. Entonces, digo, las personas que no están pasando por eso, digo, tampoco se tienen que sentir culpables de, ok, no está tan mal esto, ¿sí? Me parece que es muy saludable poder disfrutar de esos momentos y creo, espero equivocarme realmente, o sea, las cosas van a cambiar, ¿sí? O sea, no vamos a volver a lo que vivíamos en enero o en diciembre. Y O sea, por lo ahora, menos en el corto plazo. cuando nos Quizás es mejor, ¿eh? acostumbramos, vamos de vacaciones, tenemos un fin de semana largo, uno disfruta ese momento de bajar, de la tranquilidad, no te desinflás, bajás, apagás el auto y decís, listo. Me tiro como una larva en la reposera. Y cuando volvés el lunes a la actividad normal, el lunes es un mazazo en la frente porque decís, Sí. oh, tuve 4 días. Después No de me sirvió para 5, nada. 4, 8, 10 meses que no tenemos la menor idea cuánto va a tardar y volvemos a la normalidad. ¿Cómo es ese piñazo de realidad de ir de cero, de -1000, a acelerar a 200? Porque también nos conocemos y no vamos a ir a 20, vamos a acelerar a 200 otra vez, a querer hacer todo lo que hicimos 8 meses y nos va a reventar el cuerpo en pedazos en la primera noche. La primera noche nos morimos todos en la cama. Sí, es lo que pasó ahora hay bastantes registros, parte de Europa, o sea, que bajaron los casos, ahora o sea, hay como una cosa de rebrotes más locales, pero que pudieron controlar ese foco enorme o esa situación de alarma que había. O sea, las primeras salidas fueron terribles, o sea, la gente se la puso mal. O sea, Claro. porque es como, uy, tengo tanto reprimido que quiero hacerlo. A mí, una de las cosas más preocupantes es que no todo el mundo, o sea, por ejemplo, los adultos, o sea, quizás tenemos más experiencia en habernos reincorporado a determinadas situaciones, o sea, sean traumáticas o felices, o sea, porque te pasaron. Pero hay otras edades, o sea, los adolescentes, por ejemplo, no tienen tanto, o sea, no tienen tanta experiencia previa como de dónde agarrarse, y también las cuestiones que tienen que ver con lo social y lo emotivo lo tienen mucho más representado. Entonces, digo, hay focos no preocupantes, pero sí que hay que llamar la atención. O sea, por ejemplo, en esta vuelta a clases que vamos a tener o que van a tener algunas provincias o que están teniendo algunos países, más allá de lo raro que pueda sonar, o sea, hay que pensarla bien. O sea, no es solamente lávense las manos, estén a distancia. Es lo que vos decís, o sea, es el impacto de otra realidad. ¿Entendés? O sea, yo antes salía abrazado con mis amigos y éramos 6 y salíamos saltando y íbamos a ir a Bariloche y estábamos recopados y hoy eso no se puede hacer. Entonces, yo no sé si estamos preparados para ese impacto. No solamente para el impacto de volver a arrancar de vuelta a 200, sino para decir, ok, es normal esto, pero bueno, esto no se puede hacer. Hay nuevas reglas, ¿sí? Entonces, digo, ese degradé lo tenemos que construir y lo tenemos que pensar. Nadie lo pensó, ¿sí? O sea, de hecho, ahora los Sí. protocolos de vuelta al laburo no contemplan nada de lo emocional. Es re loco eso. O sea, contemplan, los protocolos tienen que ver con, o sea, con las distancias, con el lavado, pero toda la parte de salud mental, El humano no parece no existir en la parte mental. La claro. cabeza no existe. Es algo que no tenemos desarrollado.
Y esto que vos empezabas, cuando empezamos antes de que le preguntás a alguien cómo está, es re loco porque entre todos nos preguntamos, primero porque hay una cuestión muy, no solamente de empatía, sino que no me pongo en tu lugar, sino que yo también estoy en tu lugar. Claro. Es una empatía multiplicada la que estamos teniendo, y qué loco que las personas que se ocupan en todo el planeta de velar por nosotros, no les preocupa cómo estamos. La pregunta nunca es ¿cómo estás? Si no, no te vas a enfermar. Pero no, pero si yo me quedo en mi casa durante 10 años, me voy a terminar enfermando. De otra cosa, pero me va a explotar todo. Recién hablabas del colegio. Y con Educando el Cerebro, estás en momentos yendo a colegios y te encontrás con chicos y hay como una avidez, unas ganas de acercarse a la parte científica que por ahí es medio inesperada para vos, ¿no? Mm. Uno por ahí si lo piensa rápido y dice, no, si entra un científico al colegio, ahora sí le tiran con algo. Pero te encontrás, porque he visto notas donde lo contabas, que te sorprende mucho cómo te abrazan, ¿no? Cómo abrazan la información. ¿Por qué no se dan cuenta cuando hacen los métodos de estudio que realmente los chicos quieren abrazar esto y no los métodos que le están dando? Sí, a mí, te juro, una de las cosas que más gratificantes que tiene todo el esfuerzo de exponerse, o sea, porque yo no estoy nunca trabajé el tema de la exposición, digamos, de golpe llegó y nada, la transité con mis limitaciones, o sea, hay gente que tiene cierto carisma, hay gente que es suelta de palabras, hay gente que es simpática, que sabe contar chistes, y lo fue mejorando. Yo no, o sea, yo soy biólogo y me jugué a hacer cosas sin saber que del otro lado podía haber alguna respuesta. Y me sorprendí, o sea, en participar de actividades con alumnos de todas las edades, o sea, la fascinación que hay por la ciencia, o sea, realmente, y la poca representación que nosotros le pudimos dar a eso, o sea, porque eh, si yo iba a una escuela primaria o iba a una escuela primaria y le preguntaba qué hace un científico, no tengo la menor idea, ¿sí? Entonces, algo estamos haciendo mal. ¿Sabe lo que es un abogado? ¿Sabe lo que es un influencer? ¿Sabe lo que es un youtuber? Bueno, pero, ok, hoy un youtuber no salva el mundo. O sea, lo puede mejorar, te puede ayudar a pasarla mejor, pero no hace una vacuna, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, necesitamos representaciones muy variadas. Entonces, hay que buscar formas de generar lo que se llaman vocaciones científicas, porque hay un montón de campos en el mundo que se necesitan completar. O sea, necesitan que existan policías, se necesitan que existan médicos, se necesitan que, o sea, y si no generamos vocaciones científicas, en algún momento, o sea, hay gente que no va a poder avanzar en determinadas situaciones. Y a mí, digo, una de las cosas más satisfactorias fue eso, es la respuesta de la gente más joven, ¿sí? Que yo realmente no la esperaba, y que o sea, se ha generado como una cultura que no es nerd, o sea, ni siquiera es una cultura nerd, es una cultura interesada en otras temáticas, o sea, y que es mucho más fuerte de la que nosotros pensábamos, y que es mucho más pujante de lo que nosotros creemos, y que si no la alimentamos bien la vamos a perder, ¿sí? O sea, porque estas cosas se fuman, ¿sí? Pero los chicos se interesan por explorar, por hacerse preguntas. O sea, no te Tienen una copa que tener gran una sensibilidad respuesta. por el humano y por el planeta y por la Sí, sexualidad, por la empatía hacia el otro, infinitamente superior a lo que tenemos nosotros y que nosotros por ahí aprendimos a llevarla adelante y la expandimos, pero esta cuestión genética que, viste, las nuevas generaciones van con otro chip que lo celebramos, que ese chip existe, ¿no? Y que no continuó con el nuestro, que era la destrucción absoluta. sí, sí, sí. Y hay que aprovechar eso, hay que aprovechar ese empuje que tienen o ese interés. O sea, a mí me fascina cuando, o sea, una de las cosas más copadas que tienen los niños es que son vectores de la información. Entonces, cuando un pibe te caga pedos, o sea, es lo mejor que te puede pasar. Es como te dicen, es como que te digan, che, boludo, no se dice. Pero también que te digan, che, no tires el papel. Pero eso, no sé, ¿cómo un animal está en una jaula? ¿Entendés? O sea, cómo tu cultura, o sea, cómo con tu gente de tu generación se bancó en un zoológico y nadie se preguntó, che, boludo, es un bajón esto, es lo más deprimente. O sea, y eso, o sea, los más jóvenes te interpelan de una manera que está buenísima, porque, o sea, en algún momento hay preguntas que no nos hicimos, ¿sí? Y que si se la puede hacer un pibe de 5 años y bueno, te la hiciste cuando tenía 20, o sea,
hay algo que está mejorando, hay que tener cierta esperanza de que esas preguntas sean más frecuentes, o sea, pasan, o sea, con la sexualidad, pasan con el género, pasan con las libertades individuales, o sea, cómo a veces aceptamos cosas sin preguntarnos, che, si es lo mismo esta persona, que ame a una persona, que ame a otra, pero que ame, o sea, ¿por qué tiene que amar a este? Y eso un pibe, o sea, yo recuerdo una vez, teníamos familiares en Brasil, y mi hermana me dijo, cargándome a mí, o sea, te vas a volver negro, como diciendo, como si fuese negro algo connotativo, somos recontra morocho. Eh, y mi prima, que es brasilera, o sea, no entendía el chiste. Y obvio, no entendía el chiste de una persona de 5 años que no entiende. O sea, todo es igual, todo está bien. O sea, nadie nace racista ni nadie nace, o sea, son cosas que se aprenden. Entonces digo, de esas preguntas, o sea, de esos relatos, o de esa frescura juvenil, tenemos que aprender, ¿sí? O sea, es por ahí. O sea, todo lo conservador es viejo, digamos. O sea, hay toda una, hay toda una juventud que no se hace las preguntas de mierda que nos hacíamos y se No, hace y no te nota. interpelan, no te interpelan las generaciones más chicas no interpelan qué definición sexual, qué gusto, qué querés, porque aparte es absolutamente normal, es, es así, ¿qué importa? O sea, no es una pregunta para hacerte. Y es re loco, a veces pongo la tele y todos analizando si él va a decir que es gay. Vos decís, ¿de verdad estamos analizando esto? Sí, sí, Estamos perdiendo retrasamos tiempo en mucho en analizar eso. algo que es inanalizable, o sea, no tiene sentido. Y es increíble porque si yo se lo digo a mis hijos, me digo, sos un tarado. Si esto lo estás Claro, analizando, sos un idiota. Y celebro, si me pasara eso por mi cabeza, que mis hijos me dijeran, sos un idiota, sería yo el hijo de ellos, ¿no? Porque enseño claro. tanto. Está muy ligado a la medicina tradicional. Sí. Pero también tenés una concepción de la homeopatía, que a veces algunas ramas de la medicina tradicional por celos, por ego, vaya a saber por qué, por cuadrados, no acompañan mucho el crecimiento de la homeopatía y has contado mucho los beneficios. Yo soy una persona que le gusta mucho las medicinas, no, a mí me gusta decir medicinas alternativas, son medicinas naturales, y has acompañado mucho y tenés mucha explicación sobre por qué la homeopatía es tan importante. Cuénteme, Sí, o sea, cuénteme. yo en realidad, o sea, no es que quiero, yo no quiero jugar a nadie, ¿sí? O sea, cada uno tiene una cierta libertad de hacer lo que quiera. Eh, y pensar que determinadas situaciones le hagan bien o mal, ¿sí? O sea, si yo creo que tomar mate a las 8 de la mañana me hace bien, o sea, eso me parece genial. O sea, hay un montón de imposiciones que uno se pone, y si te mejoran la autoestima o lo que sea, está buenísimo. El tema es cuando uno tiende a reemplazar cosas que se saben que hacen bien por cosas que no sabemos que hacen, ¿sí? Entonces, digo, ahí a veces algún tipo de terapia que no tienen tanta, o sea, que no tiene tanto basal científico, tienden a ser a veces peligrosas, ¿sí? O Sí. sea, cuando se reemplazan cosas. Yo creo que, o sea, sea una cuestión de placebo, o sea una cuestión de efecto real, o sea una cuestión de lo que sea, no hay cosas que realmente hacen mal a menos que las reemplaces, ¿sí? O sea, si vos tenés, voy a hacer un caso medio de mierda, pero tenés una enfermedad bastante fulera, ¿sí? Y hay un montón de investigación que hace suponer que esa enfermedad se cura con esto, ok, tratar de curarte con eso es lo más efectivo. Puedes elegir no hacerlo, ¿sí? O sea, todos tenemos elección de cómo elegimos curarnos. Pero bueno, tenés una forma efectiva de hacerlo. Si a eso le querés sumar otras cuestiones, buenísimo. Pero lo que veo bastante peligroso es como a veces tendemos a siempre polarizar, ¿sí? O es una cosa o es la otra, ¿sí? O no sé, o es una... No, bueno, capaz que pueden ¿Por ser qué las no dos. combinar? ¿Por qué no combinar? Claro, sí. Por ejemplo, en neurociencia existe una cosa muy estúpida que tiene que ver con el psicoanálisis, o sea, que la pone como en contra del psicoanálisis. O sea, y en realidad, o sea, ninguno, o sea,
es muy estúpido estar en contra de algo que se puede complementar, ¿sí? O sea, entonces creo que siempre tenemos que marcar como una brecha entre cosas. Lo que sí tenemos que saber tratar de no permitir es que si sabemos que algo es nocivo, no lo hagas. O sea, comunicar que eso está mal, ¿sí? Por ejemplo, ahora con el tema de COVID había muchas, o sea, muchas curas fantasiosas que existen sobre, por ejemplo, no sé, no las quiero nombrar porque cada vez que las nombras aparecen millones de personas hablando de eso, pero bueno, tal droga sirve para curar todo, porque hay un video de un bombero que dura 3 minutos que dicen que lo está tomando en España y la rompe, y de golpe todo el mundo se la compra. Digo, esas cuestiones, capaz que no te hace nada, y no sé, si no te hace nada, está bien, tomala. El tema es, no la reemplaces por algo que sabes que te hace bien, ¿sí? O sea, la, la medicina tradicional, o la que conocemos, tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas, ¿sí? O sea, tiene cosas geniales y tiene cosas espantosas. ¿Sí? O sea, y lo malo de la medicina tradicional es que o sea, es tan mal a veces que vos terminás descreyendo de cosas que te hacen bien, ¿sí? O sea, si Metés vas todo al en la misma médico, bolsa. claro, o sea, vas al médico, el tipo te atiende en 3 minutos, o sea, no te explica por qué te da esa droga, no te explica qué carajo tenés, te hace una receta, te dice, toma. Bueno, es lógico que esa persona dude de la medicina, de la farmacia, de las corporaciones, de todo. O sea, ¿por qué existen grupos, por ejemplo, que son antivacunas? ¿Sí? Porque el médico no se toma 2 minutos para decir, che, mira, esta enfermedad es un virus, ¿sí? El virus lo que te hace en el cuerpo te pasa esto. Si te das una vacuna, lo único que haces es ayudar al cuerpo a que se prepare. O sea, es una explicación que dura 1 minuto, ¿sí? Pero, o sea, por las cuestiones de la medicina, que tienen que atender a 400 pacientes por día, que les pagan 2 mangos, o sea, por una cuestión de la medicina en general, que hoy está hiper recontra en quiebra, ¿sí? Bueno, tendés a meter siempre todo en la misma bolsa. Entonces, digo, desde ese lugar creo que tenemos que aprender a complementar cosas y no generar que el otro es un enemigo, ¿sí? O sea, que esto es una cagada. O sea, si no, bueno, habrá cosas que hoy son una cagada y quizás mañana son buenísimas y todo el tiempo se van cambiando, ¿sí? Yo no creo que exista una sola forma de ver determinadas cosas. Sí creo que en las cuestiones más científicas hay evidencias a favor de cosas, no hay evidencias a favor de otras. ¿Cuáles son las evidencias que las conoces de el no consumo de carne? Muchísimas, o sea, hay muchísimos hiper recontra beneficios, o sea, no para la persona en sí, sino para el planeta. O sea, está recontra calculado que la mayoría de las tierras, o sea, la mayoría del campo que nosotros explotamos, o sea, para explotar el campo, o sea, piensen que no es que el planeta Tierra está diseñado para ser sembrado, o sea, el planeta Tierra tiene Ultra eh, sembrado. claro, En ultra. todos lados. Claro, el planeta Tierra tiene, o sea, tiene un montón de especies que viven en él, o sea, tiene flora, tiene fauna, tiene ecosistemas. Entonces, digo, para poder sembrar o avanzar hay que destruir eso, ¿sí? Entonces, bueno, ese campo en su mayoría, más o menos el 60%, no es para consumo del propio humano, es para el consumo, para sostener a los animales que vamos a comer. O sea, la mayoría de lo que sembramos no es para consumo directo de la humanidad, sino para sostener a las vacas y los cerdos que coman esos productos. Por lo cual, si seguimos comiendo carne, la ecuación es bastante lógica. Vamos a necesitar más campo. Y si necesitamos más campo, vamos a destruir más el planeta. Entonces, digo, en algún punto, si vos ni siquiera, o sea, quiero hablar más de la carne sobre una persona que te hace mal por el colesterol, o sea, en realidad tenés que comer menos, no digo que seas vegano full, o sea, no estoy vendiendo eso, pero tenés que entender que cuanto menos carne comas, mejor es la mejor ecuación energética que le podés generar al planeta, ¿sí? Y creo que en ese sentido es una forma con mucha evidencia, ¿sí? Que tienen los vegetarianos o los veganos de venderle al resto del mundo, ok, no te estoy diciendo que vos sos un pelotudo porque comes carne o sos una basura porque matas un animal. Ok, sos un boludo porque no te estás dando cuenta que te estás comiendo los recursos naturales
que te sostienen a vos, ¿sí? O sea, en algún punto se va a agotar ese recurso natural, no hay nada finito en el universo. Entonces, digo, desde ese lugar hay muchas evidencias científicas sobre que bajar el consumo de carne genera un montón de beneficios. Obviamente, en un país como el nuestro es muy difícil decirlo. Eh, yo no soy vegetariano, o sea, consumo muy poca carne, pero no soy vegetariano. Y de hecho hice un video que tuvo mucho éxito en el nicho de los vegetarianos y los veganos. Y me encontré muchas veces en gente que me dijo, che, ¿vos sos vegetariano? Y digo, no, como muy poca carne, pero no soy vegetariano. Ah, sos un solete, sos una basura, ¿entendés? Digo, no, Hipócrita. o sea, fui vegetariano un montón de tiempo, ahora, o sea, no lo soy, pero considero que o sea, comunicar que el consumo de carne es, es muy nocivo para el planeta es el ABC de los últimos años. Y de hecho, o sea, lo que genera cuando vos avanzás sobre, sobre tierras nuevas, digamos, o sea, y matás otras especies, generas un contacto entre la parte natural y el humano que no existían. Entonces, por algo, o sea, unas especies están en un determinado lugar y vos estás en otro, porque no se tienen que cruzar, ¿sí? Entonces, si hay un murciélago en una caverna, ¿sí? Y vos estás en la ciudad, en la costa, por algo está en la caverna y vos estás en la ciudad, porque no se tienen que cruzar ni Y convivir, no ¿sí? tenés que llevarlo a un mercado y Bueno, venderlo y cocinarlo. lo Sería que me enteré hoy, que yo no sabía, que hace 2 días en un programa de televisión de Canal 13, no sé si estás al tanto, pero se cocinó una mara como un producto típico regional de Neuquén. O sea, la mara, además de ser un animal que está protegido, es un roedor. O sea, a veces decimos, no sé, los orientales o determinados países consumen cualquier año, y acá en un programa de televisión cocinaron una mara, ¿entendés? O sea, es como... Uno de los chefs después salió a contar que en verdad no era una mara, era una liebre, que no entendieron por qué dijeron mara. Claro, pero No, tenemos desconocimiento de eso. nunca nadie lo va a saber porque obviamente ya lo que está ahí ya se lo comieron, Claro, nadie le pero. pide el ticket. O por ejemplo, no sé, la gente que se saca fotos con el carancho dando de tomar mate, ¿sí? O sea, yo cada vez que veo eso me pongo loco porque, boludo, ¿cómo estamos? O sea, estamos diciendo que no te acerques a determinadas y, es simpático, mira cómo chupa mate. O sea, no te digo que hay que separar lo natural de lo humano, pero hay que tener en cuenta que hay un montón de animales que en su ecosistema tienen o sea, determinada El humano funcionalidad. no existe en ese ecosistema, no está preparado para nosotros. Gracias a Dios no está preparado para nosotros, que somos lo peor que existe seguramente en el planeta, según mi teoría, somos el peor virus del planeta. Nos va a escupir como un resfrío por una ventana en cualquier momento porque no nos soporta más. Sí, o sea, no somos muy... Yo No soy somos bastante... amigables, no somos muy amigables nosotros. A mí me genera bastante contradicción nuestra especie, o sea, porque por un lado podemos hacer cosas maravillosas, o sea, si yo veo, no sé, el David de Miguel Ángel me emociono, si veo como no sé, cuando llega un bicho a la luna me parece genial, o sea, no el hecho de la colonización de otra cosa, sino pensar que alguien pensó otra cosa que, si escucho una sinfonía me parece como, wow, boludo, hacemos música, o sea, somos una especie, la única especie en el universo que hace música, o sea, hay un montón de cosas que saco el pecho por la humanidad, ¿sí? Pero por otro lado tenemos unas características, viste, muy malas, ¿sí? O sea, hoy lo Aparte, estamos nuestras viendo. malas son muy malas de verdad. Sí, o sea, por ejemplo, una de las cosas que está bastante clara es que bueno, quiero volver lentamente a COVID, pero no por una cuestión de que estamos sobreinformando, sino para pensar en algo que tenemos en la cabeza. Por ejemplo, hoy Nos necesitamos que... quedan 6 minutos, vamos con 5 de lo que Muy quieras. De rápido. 5 de COVID, Sí, quiero contar una cosita que es dale. interesante porque creo que una de las cosas que necesitamos hoy todos es estar todos en la misma, ¿sí? Pero no todos en la misma, yo, vos y mis vecinos, sino todo el mundo necesita estar en la misma. O sea, si todo el mundo no está en la misma, o sea, nos jodemos todos, ¿sí? Entonces, hoy quizás estamos viendo la falta de educación que tenemos sobre eso y la falta de empatía y la falta de compromiso y de solidaridad. Cuando pensábamos que, ok, una tragedia o algo malo nos iba a unir, estamos viendo que no, ¿sí? O sea, que hay como competencia y aprovechamiento. Entonces digo,
desde nuestro lugar, una enseñanza que podemos tener me parece que es entender que, aunque seas egoísta, o sea, por una cuestión egoísta de mi supervivencia, yo te tengo que ayudar a vos. Porque si no te ayudo a vos, cagué yo. ¿Sí? Entonces, digo, desde ese lugar nos tenemos que dar cuenta a los golpes o como sea, que necesitamos un mundo más cooperativo, o sea, más solidario, que no es, hoy no es sálvese quien pueda, hoy estamos seguros que no es sálvese quien pueda, o se salvan todos o no se salva nadie. No, estamos en el mismo barco y es una de las chances de la humanidad de llegar al puerto que tenemos que llegar, ¿no? Y después las miserias que tenemos, lamentablemente, pues somos una especie muy extraña, eh, pero no es el momento. O sea, y me duele mucho ver mucha gente que está aprovechando mucho la situación para sacar Sí, ventaja de gente que está desprotegida. Y así como hay mucha gente que está demostrando el corazón enorme y que parece que en su cuerpo lo único que hay es un corazón, porque está dando todo por gente que no conoce y no importa, y eso lo nutre. Pero también está del otro lado, si dale, en serio, justo ahora tenés que hacer esto. Es el momento, si puedes hacerlo entre un año, pero ahora tenés que hacer esto. Saca también la peor parte, ¿no? Y sí, a veces sí, es sí. difícil llevarlos a ese barquito donde tenemos que navegar una tormenta todos juntos. Sí, va a haber un porcentaje siempre de la sociedad que va a estar por fuera de los de los intereses comunes. El tema es cuánto lo representamos o cuánto no. Sí, o sea, realmente cuando a veces vemos a tres o cuatro personas que hacen una cagada dentro de lo que nosotros esperamos que la sociedad haga, le hacemos demasiado foco y nos olvidamos que detrás de esos tres hay 2 millones que lo están haciendo bien. Entonces, es ver qué representamos como sociedad. Me parece que hay muy buenas actitudes, o sea, yo me he cruzado con una cantidad enorme de gente ayudando y haciendo cosas, y quizás nos tenemos que quedar con eso, o sea, pensar que en estos momentos hay miles o millones de médicos que no solamente están curando de cualquier enfermedad, sino que están exponiendo a eso. O sea, y eso en otro momento de su vida no les pasó, no están preparados para estar trabajando y estar expuestos a enfermarse de algo que se puede morir. Entonces digo, en vez de tener más representado esas situaciones o esas cosas que hace un montón de gente, un repositor, o sea, viaja todos los días en Bondi, o sea, para laburar, pero también sabiendo que tiene que ayudar a otra persona. Digo, tenemos que representar más eso que el que sale a putear y lo que sea. Me parece que hay mucha más gente que la lucha que la que hace cagadas. Y tenemos que hacer más foco en eso porque lo que tenemos que hacer es generar ese contagio de esos personajes y no ver la gente de mierda. Que para ir cerrando, bueno, lo vamos a subir al IGTV, así que después lo buscan, está subido todo, sin los comentarios, así que lo van a ver a Fabri. Hay mucho, qué bello, qué lindo, qué hermoso, está muy bien. No, esa es la luz. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás de vos? Pienso que me convertí más en un humano, que me conecté más conmigo, con mis miedos y con mis seguridades. O sea, afirmé cosas que venía haciendo y que descubrí que me siento muy cómodo intentando hacer proyectos para ayudar a la gente que no conozco. O sea, me salvó este tiempo generar un montón de proyectos colaborativos con un montón de personas que no conozco para ayudar a gente que no conozco. Y creo que desde ese lugar hay una cuestión de comunidad, de un montón de personas que necesitan hacer cosas por el resto, que a veces hay que animarse, porque o sea, somos muchos los que queremos hacer, y cuando vas descubriendo, che, este se le ocurrió tal cosa, y este está haciendo la otra, también te motivás, o sea, ves una parte de la humanidad que no estabas viendo todo el tiempo. Entonces, no sé, estuve en un proyecto de un respirador, estuve en un proyecto de Corona Consulta, ahora en un proyecto de influencers, o sea, hay un montón de gente que quiere ayudar y a veces necesita como un empujoncito o algo, y creo que en ese lugar el tiempo se me pasa de mejor manera, y no lo hago por una cuestión altruista, sino lo hago por una cuestión de supervivencia. O sea, me siento bien haciendo eso. Fabri, nos estamos yendo, van a ver el video en IGTV. No quiero presionarlo a Fabricio para que en algún momento volvamos a hacer una segunda parte, porque nos quedan 600 cosas, los dos hablamos mucho, me contuve mucho para no No, yo hablo mucho, matarlo. perdón. Pero no, pero está muy bien, es así, es hablar, contar, y sos un tipo que tiene una cabeza y un corazón enorme, un alma expandida del carajo, está buenísimo que se muestre y se vea. Gracias, te quiero. Síganlo a Fabri en las redes, que siempre tiene apuestas para que el humano sea una mejor especie todo el tiempo. Gracias a la bioguía, gracias a ustedes que se conectaron.
Fabri, te quiero con el alma y tenés razón, Igualmente, después me dijiste, vamos a la guerra, vamos juntos. aguante. Gracias por invitarme. Gracias a todos. Un beso grande. Chau, chau.